Aire Fresco, la agrupación más votada dentro del Partido Nacional, tuvo este fin de semana una instancia clave en su calendario político. El sector, fundado hace 14 años por el presidente Luis Lacalle Pou, celebró su congreso este domingo en el departamento de Flores. Los discursos de los principales dirigentes repasaron los logros que destacan del actual gobierno y además dieron el respaldo expreso a las dos reformas importantes que encara el Poder Ejecutivo, la de la seguridad social y la de la educación. El objetivo era encolumnarse detrás de la gestión de esta administración. Pero el intendente de Durazno, Carmelo Vidalín, sorprendió. Aparentemente se salió del libreto y declaró que todos los que estaban allí ese día apoyan la precandidatura presidencial del secretario de la presidencia, Álvaro Delgado. La intervención de Vidalín, si bien fue aplaudida de manera unánime, generó algunas incomodidades en la agrupación, ya que varios referentes, incluido el propio Delgado, prefieren que no se adelanten los tiempos electorales, pero además porque hay algún otro nombre en la vuelta. Vamos a profundizar en lo que pasó en este Congreso de Aire Fresco. Estamos con el intendente de Florida, Guillermo López. Intendente López, buen día, gracias por acompañarnos. Al contrario, el agradecido soy yo. Buenos días, Emiliano, y a toda la audiencia. Cuéntenos en primer lugar por qué era importante este Congreso, qué es lo que ustedes se proponían. Bueno, efectivamente, es el primer Congreso después de mucho tiempo en función de las limitaciones asociadas a la pandemia y también el primer Congreso luego de que es presidente Luis Lacalle Pou, con todo lo que eso implica, ¿no? Es un nuevo rol, un nuevo papel que tiene el sector y bueno, y por eso también creo que la agenda, el contenido iba sobre los pilares fundamentales de la gestión de gobierno, entre ellos, como bien decía en la introducción usted, la reforma de la previsión social, el tema de la reforma educativa, y después también muchos informes de muchos compañeros que allí había, ministros, entes autónomos, gobiernos departamentales, gente en cargo de responsabilidad de gobierno que compartíamos informes sobre la marcha de los distintos sectores del gobierno, un gabinete productivo, un gabinete social, y bueno, y horizontalizar la información para también tener elementos a la hora de defender la gestión que todos coincidimos que nos tiene más que orgullosos a todos. A ver, era entonces para organizarse para defender la gestión. ¿Que ustedes entienden que hace falta ese papel más activo de la propia agrupación de Aire Fresco? Siempre hace falta, primero el reencuentro y después tener todos los elementos en detalle, que muchos siempre vamos teniendo por las distintas comunicaciones con todos, pero tener el informe de primera mano de los distintos ministros, de los distintos, por ejemplo, en nuestra calidad de presidente del Congreso de Intendente, su director de Oficina de Planeamiento y Presupuesto, con un contenido político donde el sector mayoritario del Partido Nacional con el presidente del Partido Nacional era parte de lo que también era una linda oportunidad, también la reforma de la previsión social, que es un tema de agenda actual, y tener ese informe pormenorizado que dé los elementos y los argumentos para todos, y también, por supuesto, lo de la reforma educativa, que es un tema bien de actualidad. ¿Era una demostración de fuerza también? Y yo creo que sí, esa imagen, ver y compartir con tantos compañeros, con tanta responsabilidad, también nace de una fuerza o también de una responsabilidad que tiene el sector de impulsar, sostener y bueno y relanzar a este gobierno hasta esa segunda mitad del periodo, ¿verdad? No era el objetivo hablar de candidaturas. Y no era el objetivo, aunque siempre es inevitable cuando se nos reunimos en los pasillos y en esos rumores, en esas reuniones más informales, canalizar determinadas inquietudes y determinadas ansiedades, que siempre terminamos charlando, intercambiando opiniones, sobre todo después de tanto tiempo de no encontrarnos todos juntos. Sí, y la especulación sobre candidaturas, está claro que hace meses que existe, ¿no? En todos los sectores, de todo el arco político, pero en particular en los sectores del Partido Nacional y en Aire Fresco. O sea, no es un tema nuevo, pero no estaba en la agenda formal del Congreso. No estaba en la agenda formal del Congreso, si bien había un espacio abierto, incluso cuando hace el aporte Carmelo Vidalín, por un tema de agenda lo hizo justo cuando estaba
los informes de los ministros que integran más el gabinete productivo, y bueno, así que sí, efectivamente, no estaba en agenda. Ah, bueno, no estaba en agenda y además ocurrió, se escuchó en un momento más sorprendente todavía, ¿no? O sea, Vidalín, ¿qué pasó? ¿Se salió de pista? ¿Qué fue eso de declarar su respaldo y el de todos los que estaban en la sala a la precandidatura de Delgado? ¿Cómo lo tomó usted? Bien, con sorpresa, igual una sorpresa relativa, porque conociendo a Carmelo y también escuchando los pasillos allí, no hacía más que reflejar esos comentarios más informales que habían en cuanto a, por eso en la introducción dice Carmelo, sé que vamos a decir que no es momento, sé que Álvaro va a decir que en esta no es la oportunidad, que es tiempo de gobernar y todo eso, pero que sepa entre generar el cierto compromiso a Álvaro Delgado y cierto apoyo y respaldo de explicitar lo que así se rumoreaba, que entendía que era quien podía reunir las condiciones para ser nuestro precandidato en función de la experiencia que ha conseguido en el gobierno, por encima de los atributos que ya tenía anteriormente incluso, ¿no? Hablando con Subrayado, Vidalín después dijo que no podían seguir en el medio campo, había que ponerle en el área y patear. Y yo interpreto esas palabras como que es cierto, que está ese rumor, ese secreto a voces, como incluso usted decía recién en la pregunta, de hecho hemos tenido algunas instancias para canalizar mucha ansiedad de varios compañeros, y bueno, a eso refiero de tener la pelota en la mitad de la cancha y ya acercarse al área chica para patear en cuanto a definiciones de este tipo. Pero bueno, la conclusión formal que surge es que todavía no hay tiempo, incluso fue la respuesta clara y contundente de Álvaro, que nos lidera en ese sentido, y bueno, y ya dijo que el año que viene será los años para empezar a pensar en los procesos electorales, ¿no? Pero ustedes, los propios intendentes de Aire Fresco se habían ido encargando de instalar el nombre de Delgado, ¿no? Por ejemplo, si no recuerdo mal las notas de prensa, usted también instó a Delgado a ser candidato en un almuerzo que se hizo en un restaurante de Montevideo a principios del mes de agosto. Usted había sido el convocante de esa reunión y según lo que consignó Búsqueda, el único objetivo de aquel encuentro era que Delgado definiera si iba a ser o no precandidato. Efectivamente, es cierto que organizamos un almuerzo, sobre todo para canalizar esa ansiedad que teníamos varios intendentes, fue un almuerzo donde participaron varios intendentes, para intercambiar directamente de mano a mano y comprometer a Álvaro a que comience a definir, y bueno, y que nosotros entendíamos que tenía que ser el candidato, el precandidato de nuestro sector, de nuestro partido, y bueno, incluso que debería ocupar determinado rol, que el sector ya debería disociarse al sector, a trascender, que de hecho ya lo hace como figura, como secretario de presidencia, y bueno, pero efectivamente, esa ansiedad de varios de los intendentes, quisimos explicitarla en ese almuerzo y así lo hicimos, y bueno, y la respuesta fue más o menos la que surge también en el Congreso de este fin de semana. A ver, explíquenos un poco mejor eso de la ansiedad. ¿Cómo es lo de la ansiedad? ¿Por qué ansiedad por una definición concreta de Delgado? Y bueno, sí, empujándolo y a comprometerlo para... ¿Pero por qué en este momento? ¿Por qué ya tendría que estar eso definido, claro? ¿Por qué? Y bueno, en estos tiempos que corren, ya todos, como decía, en varios sectores y en varios partidos, conversando de cómo será una estrategia electoral, muchos diciendo, bueno, Álvaro, danos el sí, y bueno, y en ese sentido... a eso lo intento resumir con la palabra ansiedad, ¿no? Pero es cierto que hay cierta efervescencia que bueno, que habrá que aplacar, esto creo que esta instancia... Pero ¿por qué? En términos prácticos, ¿por qué es importante? ¿O por qué para ustedes era importante ya en agosto o ahora que Delgado definiera? Primero para despejar dudas, luego para potenciar el principal valor que entendemos que tiene el partido y bueno, y el país, por los atributos que tiene para presidir, para continuar este proyecto de gobierno nacional, que entendemos que ha sido muy exitoso, viene siendo muy exitoso y lo seguirá siendo, y bueno, queremos proyectarlo hacia adelante, y bueno, y generar definiciones para también ponernos a trabajar, si bien vamos gobernando, en lo que será una estrategia preelectoral. Yo creo que pasa por ahí. La respuesta que hemos tenido es, bueno, sí, calmen esa ansiedad, que no es tiempo y ya habrá tiempo para
para esas definiciones. A lo mejor un poco de falta de experiencia de algunos de nosotros, otro generar definiciones para generar certidumbre, certeza y una línea clara de trabajo hacia el futuro. Intento interpretar que va por ahí, Emiliano. ¿Y la forma como lo hizo Vidalín? Vayamos a las palabras de Vidalín. Él comprometió a todos los que estaban presentes en sala con esa opción. Y bueno, sí, la forma hasta en el tiempo, como te decía recién, ¿no? Estaban exponiendo a todo el gabinete, el ministro de Transporte y Obras Públicas, el ministro de Industria, Energía y Minería, y ahí pide la palabra que por un tema de agenda él tenía que trasladarse a Durazno por un tema de actividad de su propia intendencia, y bueno, y no quería irse sin hacer uso de la palabra, y ahí presenta y manifiesta esto de toda la experiencia que tiene Álvaro, que ha generado, sobre todo en los tiempos difíciles, y que le íbamos a pedir que sea nuestro precandidato, que entendía que todos los allí presentes eran lo que manifestaban, incluso dijo que levante la mano quien no esté de acuerdo, y bueno, y por supuesto, más allá del aplauso que surgió, no hubo ninguna mano en alza también. Pero ¿y qué pasa con el nombre de Martín Lema? Por eso le preguntaba por esas palabras de Vidalín, no, que comprometió a todos los que estaban allí. El nombre de Martín Lema, el ministro de Desarrollo Social, todavía circula, todavía está también como otra alternativa, ¿no? Sí, bueno, sí, en realidad a Martín y a todo el círculo político más cercano, es un gran compañero con un gran potencial, con un gran valor. Lo único que en cuanto a los tiempos, las oportunidades, creo que lo dijo también el mismo Vidalín, habrá tiempos para cada uno. Creo que es el tiempo de Álvaro en ese sentido. A ver, ese es el razonamiento. La de Martín Lema es una figura emergente a la que todavía le falta desarrollo. ¿Ese es el análisis, por ejemplo, suyo? O con una excelente gestión, que está abocado claramente, y lo ha dicho él, a la gestión del ministerio, que viene haciendo y reformulando y replanteando un ministerio sensible, delicado, y al que se le da mucha importancia. Y bueno, y en ese proceso, también hasta por un tema hasta de edad y de juventud, y entendemos que puede haber cierto potencial hacia adelante, pero al contrario, veremos, porque pasa mucho tiempo. Estas son interpretaciones, inquietudes muy lejos de las instancias electorales, y por lo tanto, que cabe todo. Allí había un espíritu de mucha unidad. Después serán los detalles de cómo serán las estrategias más electorales, y por supuesto que Martín en este proceso incluso está llamado a tener un rol protagónico por el valor que tiene para todos, ¿no? Para todos nosotros. Ahora, también de este lado del Partido Nacional, digamos, de los sectores que han trabajado directamente con la calle Pou, dejando en otra parte a lo que se podría llamar wilsonismo, etcétera. De este lado, de los grupos más cercanos a la calle Pou, también hay otro nombre en danza, que es el de Laura Raffo, ¿no? Sí, es cierto. ¿Usted cómo lo considera ese nombre? Y todos son compañeros muy valiosos. Laura tiene también un perfil muy interesante, y cuidado que no hablo solo en carácter personal, es lo que vemos en las conversaciones esas de pasillo que hacía referencia. Hay compañeros muy valiosos, y del otro sector, como decías, también dentro del partido, también hay compañeros muy valiosos que pueden encabezar distintas columnas, que también recordemos que para tener un proceso exitoso electoral, lo primero que tenemos claro es que tiene que haber una excelente gestión del gobierno, bien reconocida por todos los ciudadanos. Y en ese sentido tendremos que cargar las tintas allí. Y después tener una muy buena propuesta electoral, entre los cuales varios compañeros van a tener roles destacados, porque necesitamos la mejor versión de todos los sectores del partido, de todos los compañeros del partido, y además de todos los partidos de la coalición, para tener un resultado electoral acorde a lo que todos pretendemos, que este proyecto además tenga ese respaldo para seguir transformando el país. Entonces, por ejemplo, a Laura Raffo, ¿cómo la ve? ¿En qué futuro la ve? Y la veo en un rol protagónico. Exactamente en qué lugar del puzzle ahora es muy difícil verlo, pero bueno, eso lo definirá el partido, lo definirá ella misma, y todo, como también recién de Martín, como también Jorge, Beatriz, varios compañeros que han que se presentan con una capacidad de incluso ser precandidato, pero bueno, en ese sentido
ese puzzle va a tener varios movimientos de aquí hasta allá y además dependerá de muchas variables que yo no me animo a pronosticar hacia adelante, ¿no? Bueno, lo cierto es que Vidalín dijo lo que dijo y después vino el freno, ¿no? Vino la ratificación de que estos no son tiempos de candidaturas, de que hay que concentrarse en la gestión. Exacto, que es lo que hemos vivido en esta instancia y en alguna más, así que tendremos que escuchar con los oídos bien atentos, porque efectivamente es tiempo de gobernar y es tiempo de hacerlo bien, además incluso si pensamos en el proceso electoral. Está bien, pero a ver, la conclusión que saca cualquiera entonces, sobre todo a partir de una serie de hechos, aquel almuerzo, aquel que convocó usted en agosto, este planteo de Vidalín, es que ya está, ¿no? Que la precandidatura de Álvaro Delgado está instalada. No serán los tiempos electorales, no se lo hará formalmente, pero ya está. Hay que considerar eso una realidad. Creo que sí, que hasta es natural, se explicita en esas instancias de reuniones que fueron más privadas, y esta que fue un encuentro, un congreso de aire fresco, más abierta. Sí, creo que era hasta natural en función de todo el proceso y de todos los atributos que tiene Álvaro y lo que se ha vivido en el gobierno. Creo que es claramente la figura que puede encarnar la continuidad de este proyecto. En ese sentido, sí, se está explicitando algo que como que digo, es natural y efectivamente. Serán los tiempos de los anuncios en su momento y lo manejarán los protagonistas de estos temas, pero sí es un secreto a voces que ya deja de ser secreto, ¿no? Sí, ante los movimientos de otra figura como la de Gandini, que también de hecho termina siendo ya precandidato, faltan todas las formalidades del caso, pero en su sector lo están impulsando. Bueno, ustedes dicen, nosotros hacemos lo mismo, no nos distraemos, plantamos bandera, Delgado también, y por lo tanto tenemos un escenario por ahora con dos nombres, ¿no? Por ahora con dos nombres ya instalados, Gandini y Delgado. Sí, y varios nombres allí en danza, como bien decíamos. Sí, pero hay dos que son los más firmes, ¿no? Hay dos que son los más firmes, más plantados. Comparto contigo el análisis, pero sí, también, no quiero ser contundente, que no es excluyente para estos dos, ¿no? El proceso continúa. Y lo último, este congreso de aire fresco se concretó, pero ahora viene el bloque Todos, ¿no? Ese otro paraguas que creó la calle Pou y que aglutina también, por ejemplo, al herrerismo o al espacio 40. ¿Cuándo es eso? ¿Octubre? Sí, están manejando seguramente que sea en el mes de octubre, el congreso tradicional, ¿no? Que recordamos que solamente estuvo suspendido por la pandemia, que durante mucho tiempo nos encontraba todos también en Trinidad Flores, a ese paraguas de varios sectores del partido que respaldaron y apoyaron la precandidatura en su momento de Luis Lacalle Pou y por supuesto luego todo el proceso que lo llevó a la presidencia. ¿Y qué se puede esperar ahí? Y ahí, bueno, ver cómo, primero, cómo está el sector Todos, cómo sigue hacia adelante. Y luego, creo que también los ejes de la agenda irán también por el rol que se viene cumpliendo en el gobierno y la responsabilidad y la vitalidad que tiene, porque ya somos gobierno y ya tenemos los compromisos preelectorales corriendo y por cumplir y lo que se están cumpliendo. Entonces, creo que revisar esa agenda es lo primero. Y luego, ver de bosquejar las líneas que siguen hacia adelante. Por ejemplo, el sector Todos se mantiene como tal, se reimpulsa, se relanza. Algunos creemos que sí, creo que todos vamos a estar compartiendo, creo que es una de las primeras preguntas que deberíamos responder en términos políticos, ¿no? ¿Qué quiere decir que se mantenga? Y bueno, que tenga esta expresión, que no sea solamente con estos sectores que le integran, cómo nos vamos a organizar para los procesos, sobre todo del año que viene hacia adelante, y bueno... ¿Cuáles otros podrían incorporarse? Y bueno, allí hay, sobre todo de la realidad dentro del partido y con esta, por ejemplo, la falta de Larrañaga y todo lo que él encolumnaba detrás, qué va a pasar con el sector denominado de los intendentes, qué va a pasar también con algunos sectores más independientes de actores que o algunas adhesiones e incorporaciones al partido, y bueno, allí
estará todo sobre la mesa, pero bueno, creo que también falta mucho, no va a estar todo resuelto en este Congreso porque de vuelta falta tiempo. Ingeniero Guillermo López, intendente de Florida, dirigente de Aire Fresco, le agradezco su participación esta mañana en Perspectiva. Al contrario, le agradecido soy yo y que tengan todos buena jornada. Hasta pronto. Hasta pronto. Vamos a volver a la agenda política de acá de nuestro país dentro de un rato, nada más, cuando se abra la tertulia.